buenas noches. Como todos los miércoles estamos listos con las historias de la región en Magazine Pacífico. Gildardo, buenas noches. Sofía, buenas noches y buenas noches a los televidentes en el occidente colombiano, en este espacio para las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. En esta emisión les contaremos sobre indisciplina social, por qué a pesar de la tragedia generada por la pandemia, muchos siguen de espaldas a la prevención y la bioseguridad. Una entrevista con el Premio Nobel de Paz, Nils Kastberg, quien estuvo en Cali recientemente. Atención por trauma. Un experto nos explica por qué son tan importantes los segundos posteriores a un accidente de tránsito. Vegetarianos y veganos. ¿Qué tanto sabemos de estas tendencias y cuáles son las recomendaciones si queremos incursionar en ellas? Y al cierre, una mirada a los monumentos más emblemáticos de Cali en su día. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. Y empezamos con el fenómeno de la indisciplina social, el dolor de cabeza de autoridades y gobernantes en medio de la pandemia del COVID-19. Adultos mayores sin tapabocas, jóvenes que se reúnen de manera clandestina en medio de fiestas convocadas por redes sociales y todos los que piensan que el virus hace parte de una teoría conspirativa. Luciano Silva con el informe. A pesar de que el país atraviesa el tercer pico de la pandemia, existe un gran número de personas que difícilmente acatan las normas y protocolos de bioseguridad establecidos. Muchos hacen reuniones sin distanciamiento social, no utilizan el tapabocas y terminan provocando que el virus se multiplique. ¿De dónde es? De aquí a Cali. Bueno, una pregunta, a ver. ¿Por qué, si estamos en tercer pico de la pandemia, usted no tiene puesto el tapabocas bien? Ay, porque vengo corriendo. Entonces me agito mucho. Pero ¿crees que eso debería ser así, sabiendo que estamos en el tercer pico? Pues no está bien, pero hay muchas cosas que no está bien, como la red. Perdón, es que vengo corriendo mucho. Usted pues es una persona de la tercera edad, quisiera saber por qué no tiene puesto el tapabocas correctamente. Porque desafortunadamente los que están mandando las órdenes de cuidarnos son gobernantes, no son médicos, no son científicos. Y se viene diciendo a nivel mundial, hay un grupo que se llama Médicos por la Verdad pidiéndole a los gobiernos que digan la verdad. El pueblo está desamparado, estamos a merced de lo que digan los gobernantes para intereses económicos. Indisciplina social, fiestas clandestinas y familias enteras que pese a las restricciones de movilidad y ley seca, se trasladan a fincas para celebrar en grupos olvidando el riesgo al contagio, dándole prioridad a la diversión y no a la prevención. Incluso algunos turistas que llegan por estos días a la capital del Valle. Estoy vacunado 2 veces y recientemente hace una prueba PCR que es negativo, pero usualmente lo uso, ¿no? Pero ¿por qué hay tanta indisciplina social? El Ministerio de Salud ha propuesto los protocolos de bioseguridad para que las personas tengan el distanciamiento social de 2 metros entre cada uno de ellos, además el lavado de manos, que es muy importante, y por supuesto el uso del tapabocas. Consultamos a un experto que nos explica las razones por las cuales las personas a veces no cumplen con estas medidas. Según el psicólogo Nelson Molina Valencia, director del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle y experto en comportamiento humano, una de las principales razones por las que los ciudadanos no acatan las normas se debe a un tema cultural, sumado a que hay quienes creen que con la vacunación se acabó el virus. Lo que sucede es que son temas del orden cultural, donde vamos entendiendo que en este momento la vacuna está presente y muchas personas parece que han supuesto que la vacuna, al estar presente en el medio, ya nos ha inmunizado a todos, lo cual pues definitivamente no es cierto. En segundo lugar, tenemos una cultura de confianza individual muy alta, que no es una cultura solamente en Colombia, es una cultura a nivel mundial y eso complica la situación de estar en situaciones de prevención, de acatamiento de las normas, de las condiciones de bioseguridad, del aislamiento, de la mascarilla. Es decir, todas estas medidas hacen que sea muy complicado en un momento determinado que se cumplan esas condiciones de lo que hemos venido llamando disciplina social. La falta de cultura ciudadana ha provocado que Colombia supere los 2,5 millones de contagios y más de 70,000 muertos por COVID-19, que pueden aumentar considerablemente en los próximos días a causa del tercer pico de la pandemia. Hay muchísima gente en la calle sin tapabocas, muchísima. Entonces eso nos tiene más fregados a todo el mundo.
los que lo usamos, entonces llevamos del bulto por los otros, porque no usan los tapabocas. Unos desobedecen, mientras que los otros estamos tratando de que la pandemia esta no se propague, pero pues con esos desadaptados que se creen los súperes, estamos viendo que se está llenando el cementerio de puros superhombres por no utilizar el tapabocas, que es muy indispensable. No, que tomemos en serio porque llevo varios familiares que han pasado por esto y han estado internados en la UCI. En este momento tengo un hermano que está muy delicado, sinceramente ya está entubado, y a pesar de que él se cuidaba, no más que en salir a trabajar, se contagió. Ellos siguen siendo ejemplo para una sociedad que sigue pagando con vidas su indisciplina y no acatamiento de las normas. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias. Magazine Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Dr. Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y es un honor para nosotros entrevistar esta noche al Premio Nobel de Paz Nils Kassberg, quien por estos días está en Cali a propósito del lanzamiento de la Fundación del Ingenio Carmelita. Este intelectual sueco ha trasegado por organismos multilaterales como la ACNUR, UNICEF, entre otros, y es todo un experto en educación. Nils, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Nils, ¿cuál será el impacto de esta pandemia en América Latina, sobre todo en temas como la educación, cuando los niños de las zonas más apartadas en países como Colombia no tienen ni conectividad ni equipos para seguir la educación virtual o de alternancia que en este momento se está ofreciendo? Una pregunta sumamente relevante y que se está estudiando todavía. Hay una serie de problemáticas y ya usted en la pregunta pone justamente la desigualdad entre quienes tienen conectividad y quienes no. Además que en muchas familias existe una tradición de utilizar medios de computación y muchas familias que no tienen esa tradición y por ende los niños no reciben suficiente apoyo. Creo que nos queda y hace falta mucha investigación para ver cómo vamos a recuperar. En Brasil han tenido experiencias en el pasado sumamente interesantes en cómo acelerar estudios perdidos. O sea, niños que tuvieron que repetir primer grado varias veces, o repitieron tercer grado, o tuvieron otros impedimentos, cómo lograr recuperar un año perdido, o 2 años perdidos, o hasta 3 años perdidos, para que el grupo etario se mantenga igual, para que no tengan una niña de 14 años con una niña de 11 años. Es mucha diferencia a esa edad. Así que hay una serie de temas que hay que captar las buenas experiencias latinoamericanas para ver cómo aquellos que quedaron rezagados se puedan recuperar y nivelar con otros que no tuvieron las mismas oportunidades. ¿Cuál debe ser el papel del Estado para mitigar este impacto tan fuerte en la educación de los niños más vulnerables en zonas como esta, Nils? En todas estas áreas el gobierno tiene una responsabilidad impresionante porque han estado tomando medidas de fuerza para que no se estudie. Entonces, todo lo que es la recuperación es una responsabilidad directa del Estado de asegurarse. Sin embargo, como sociedad civil podemos ayudar a identificar. El gobierno es como un gigantesco portaaviones.
Una fundación es como un bote a remos, tiene más movilidad pero no tiene el mismo impacto en toda la sociedad. Entonces allí como fundaciones tenemos que aliarnos con otras fundaciones, compartir datos, aceptar que hay ciertos datos que no tenemos, que tenemos que ir juntando para poder asegurarnos, por ejemplo, que niños afrodescendientes no pierdan más que otros niños, que niñas no se pierdan por el camino. Nils, son 170 millones de niños en América Latina y el Caribe fuera de las aulas. Los profesores están intentando, desde la virtualidad improvisada, llegar a ellos, pero con todas las dificultades de las que hemos hablado, ¿deben volver los niños a clase a pesar de lo que está ocurriendo? Yo creo que ya empiezan a existir protocolos relativamente sabios, con cierto tipo de distanciamiento y la combinación tal vez de lo presencial con ir alternando, variando. Hay que buscar las diversas, hay que buscar formas creativas, pero hay que ser proactivo. No hay que estar tomando medidas con un guante de boxeo. Hay que tomar medidas más finas y ahí, conociendo ciertos protocolos generales, se debe dar la posibilidad a padres y educadores a ir tomando decisiones a nivel local según sea apropiado, según los espacios que tengan, según la amplitud de las aulas. Todo eso se puede y se debe ir delegando a nivel local. Nils, ¿cuál es la importancia de mensajes como el que se está enviando por parte de la Fundación Carmelita, que está aportando a la educación, que tiene iniciativas en ese sentido para fortalecer ese componente en nuestra región? El sector empresarial no puede solamente pensar estrictamente en lo que es la producción. Tiene que más y más ir pensando en qué impacto social estamos teniendo en nuestro territorio. Y eso no puede ser visto desde un punto de vista publicitario. Vamos a hacer publicidad de que somos muy buenos. No, se hace desde la perspectiva de una responsabilidad por el ambiente, por las familias, por proteger las familias, por asegurarse que las personas empleadas tengan muy buenas oportunidades, hasta de compartir sus salarios con las esposas para que ellas puedan manejar el presupuesto del hogar. Todo ese tipo de medidas ha avanzado en Colombia y tiene que seguir avanzando, y el Ingenio Carmelita está formalizando la estructura en forma de fundación, no solo para poder canalizar apoyos, pero también para aprender como ingenio lo que tienen que hacer para ser mejores, desde el medio ambiente hasta cómo protegen a sus trabajadores, hasta cómo el ingenio puede apoyar a las familias. Pues muchas gracias, Nils Kasver, por estar esta noche en Magazine Pacífico para Cali, el Valle y nuestro país. Un gusto y un privilegio. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Dr. Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informados. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Continuamos
Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región y la atención de pacientes con politraumatismos generados por accidentes de tránsito implica todo un desafío para el personal médico y paramédico. Un experto nos explica hoy por qué es tan importante el manejo inicial y traslado de estos pacientes. Unos minutos posteriores a un siniestro pueden ser determinantes para salvar una vida o garantizar su movilidad en el futuro. Un accidente puede cambiar la vida de una persona, incluso acabar con ella. Esos segundos posteriores al impacto son importantísimos ya que pueden tener efectos significativos para los lesionados. Una óptima atención prehospitalaria es vital para lograr la recuperación del paciente, así como lo explica el doctor José Luis Castillo, director de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Valle Salud. Cuando una persona sufre un trauma, ya sea en accidente de tránsito o no, un sistema de atención de trauma implica esa atención desde la escena prehospitalaria, y eso que sin hablar de la prevención. Prevención, escena prehospitalaria, atención en urgencias, quirófano, cuidado intensivo, hospitalización y rehabilitación. Todos esos eslabones son muy importantes para una pronta y completa recuperación del paciente. Y si hablamos de ese eslabón inicial, que es la atención prehospitalaria en la escena, una atención prehospitalaria a tiempo, con personal calificado, con personal entrenado, va a impactar en menos mortalidad o en menos secuelas del paciente. Ya sea en la vía, en el trabajo e incluso en casa, los traumas pueden ser severos. Una pronta y adecuada atención en la escena es fundamental para evitar complicaciones. El trauma puede suceder en diferentes escenarios. Es claro que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de trauma en nuestra sociedad, y obviamente pues las riñas, los homicidios, la violencia que vivimos en nuestro país son causas de accidente, independiente de cuál sea su mecanismo, sea un trauma penetrante o no, o un trauma cerrado como el que usted me habla del accidente de tránsito. Una atención en la escena prehospitalaria, una atención inicial con una pronta respuesta de un sistema de ambulancias, una pronta respuesta de un personal prehospitalario calificado, haciendo en la escena lo que hay que hacer, asegurar el área y las intervenciones tempranas donde se identifiquen las condiciones que amenazan la vida. Recientemente se celebró el seminario de atención prehospitalaria organizada por Valle Salud, donde se abordaron los protocolos necesarios para salvar la vida de los pacientes. Un personal prehospitalario, tecnólogos, técnicos en atención prehospitalaria, auxiliares, enfermeros, médicos, preparados, entrenados en esa atención prehospitalaria, como lo que hicimos en nuestro seminario de atención prehospitalaria de Valle Salud, donde tuvimos personal calificado que nos hablaron de esos temas importantes. Eso nos va a ayudar a que impactemos en menos mortalidad y mayor sobrevida con menos secuelas de las personas que sufren trauma, ya sean accidentes de tránsitos o de otro tipo de trauma. Cuando ocurre un accidente, evidentemente no estamos preparados para reaccionar. Sin embargo, lo mejor es mantener la calma y acudir a los profesionales de la salud. Estamos hablando de un trauma de alta energía, por ejemplo, una caída de un techo, una persona laborando, o si hablamos de un trauma de energía, que en accidente de tránsito hablamos con traumas por encima de 30 a 32 kilómetros por hora. O sea, la gran mayoría de los accidentes que nosotros vemos en las vías. Lo primero que hay que hacer es conservar la calma, ¿listo? Asegurar el área para que no haya más lesionados, ¿listo? Si es la mitad de la calle, pues hay que parar el tráfico, señalizar de una manera adecuada y llamar al personal entrenado, llamar al sistema de ambulancias, público o privado, que nos pueda responder, porque si movilizo de una manera inadecuada al paciente, como usted decía, sentarlo, levantarle la cabeza, y el trauma me llevó a una fractura de alguno de sus huesos de la columna vertebral, puede empeorar la lesión. Tenga en cuenta que una mala praxis producto de la desesperación puede afectar significativamente y aumentar las consecuencias para los lesionados. Bueno, Sofi, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un vegano y un vegetariano? Sí, Gildardo, es que los vegetarianos aceptan derivados de los animales como la leche, los huevos, mientras los veganos no. Los dos no comen carne, pero la diferencia es que unos sí aceptan los derivados y los otros no. Pues si usted ha pensado incursionar en una de estas dos tendencias, lo más importante es que lo haga de manera paulatina, pero sobre todo bajo la supervisión de un experto profesional en nutrición. Justamente Stephanie Urbano nos ha preparado la historia de un influencer que primero cambió sus hábitos alimenticios y ahora se ha ganado un espacio entre los veganos y los vegetarianos. Ser vegetariano o vegano es mucho más que eliminar las proteínas animales de la dieta. Es todo un estilo de vida que integra el interés por mejorar la salud, la protección del medio ambiente y la preservación de los seres vivos. Juan David González decidió dejar de comer carne hace 9 años. Asegura que su salud, hábitos alimenticios, así como su estado físico, han mejorado considerablemente desde entonces. Mis inicios fueron por curiosidad. Ya a los 4 meses, cuando volví a Colombia, que me hice exámenes médicos, pues también en esa época pues mis papás estaban preocupados de que
pues sí, como cualquier papá, yo creo, pues familiares que no, ya no estás consumiendo proteína animal, hay que ver cómo estás en tu organismo. Me hice exámenes médicos y tuve la oportunidad de compararlos con los exámenes médicos de hace un año, cuando me había ido a España, y los pude comparar y vi que todo estaba perfecto. O sea, antes, un año antes, pues en esa época, cuando llegué a España, tenía que los triglicéridos altos, el colesterol alto, las grasas altas, y cuando me volví a hacer los exámenes, o sea, un año después, pero 4 meses siendo vegetariano, todo estaba en su nivel, o sea, donde debía estar. Cada vez son más personas las que se adhieren en el mundo a los movimientos veganos y vegetarianos. En Colombia, la mayor parte de la población, entre los 20 y 30 años, se están inclinando más por este estilo de vida. Pero aquí lo principal realmente es que, por ejemplo, el vegano podríamos iniciar 4 días inicial con proteína de origen animal y luego los restantes días de proteína vegetal, y así paulatinamente pues iniciar a este cambio. Lo importante aquí es resaltar no hacerlo por moda, sino hacerlo por una convicción que realmente yo voy a cambiar mis hábitos alimentarios a este nuevo mundo. Y fue ese interés de muchos por conocer sobre estos temas lo que inspiró a Juan David a crear su propio canal digital, donde orienta de una forma muy dinámica a quienes desean sumarse a este estilo de vida. Todo lo que hago y todo lo que muestro en mi perfil de Que Comeré un Vegetariano Él, pues es, pues obviamente, pues como todo es real, y empezó pues precisamente por un tema, digamos, más cercano, digamos, en mi familia. Cuando iba a comer con mi papá o con mi mamá a algún lado afuera, pues ni siquiera ellos sabían a dónde ir, como que no, y ahorita que vamos a ir a comer con vos o con mi familia, no, hay una reunión familiar, ¿no? Y que le vamos a dar a comer de Juan David, o con mis amigos o mi novia de esa época, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué? ¿A dónde vamos? O sea, como que era siempre, como que era algo que escuchaba muy constantemente de todo mi círculo de personas que me rodeaban. Mientras que los vegetarianos a menudo eligen su dieta en función de sus beneficios para la salud, ética o religión, los veganos tienen una postura mucho más fuerte frente a la explotación de los animales para comida, ropa, entretenimiento y experimentación. ¿Y usted estaría dispuesto a eliminar la carne de su dieta? Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informados. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Dr. Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Esta semana se realizó el Día Internacional del Monumento y la Secretaría de Cultura de Cali adelantó un programa para restaurar los más importantes de la ciudad. El llamado es para que los caleños cuidemos estas esculturas que nos representan. Recientemente se celebró el Día Internacional de los Monumentos y Cali, siendo una ciudad con un alto interés turístico, posee numerosas estructuras que embellecen sus parques, calles y avenidas. Por eso, desde la Subsecretaría de Patrimonio, Biblioteca e Infraestructura Cultural se ha venido realizando un plan de restauración para rescatar estatuas, bustos y figuras icónicas de la capital del Valle. En Cali tenemos una importante manifestación artística en cuanto a los monumentos y a los procesos de monumentalización. Hay monumentos muy destacados que son ya íconos de la ciudad, como el Gato del Río, como también lo son la María Mulata, que está en la portada del mar, o las aves que están allí al lado del CAM y que hacen parte de toda esa galería, digamos, que tiene la ciudad para ofrecer a los turistas. Recuperarlos y mantenerlos conlleva un arduo trabajo que este año tiene una inversión aproximada de 300 millones de pesos y se espera que estén listos a mediados del presente año con miras a los Juegos Panamericanos Juveniles Cali Valle 2021. El Parque de la Música tiene un monumento especial que queremos intervenir para hacerle mantenimiento. También queremos hacer una intervención
en otra serie de monumentos que de pronto han sido un poco olvidados. Uno de ellos, que nos parece muy importante, es la locomotora del ferrocarril que se encuentra contiguo a la fuente que está allí al lado de la terminal de transportes. Es importante que los caleños demuestren su cultura ciudadana cuidando cada uno de estos monumentos que integran el contexto histórico de la ciudad. Y para los amantes de la literatura, el subsecretario y escritor Leonardo Medina también nos dio algunas recomendaciones. Yo estoy leyendo en este momento una novela de Juan Gabriel Vázquez que se llama Volver la vista atrás. Es la historia de Fausto y Sergio Cabrera y su hermana, toda la historia de estas personas del teatro y del cine. Pero también recomiendo la lectura de Los abismos de Pilar Quintana, una escritora caleña que se acaba de ganar un premio muy importante que es el premio Alfaguara de novela. Esa novela es narrada por una caleña y sus páginas está atravesada todo Cali. Así que invito a que toda la ciudadanía se volque a ver esa novela, a conocerla, a aproximarse a ella. Y así llegamos al final de Magazine Pacífico. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @Magazine Pacífico. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si quiere ver esta y otras emisiones, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube, Magazine Pacífico. Las historias, crónicas y reportajes con espacios de análisis volverán el próximo miércoles, como siempre, en Magazine Pacífico, 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Hasta entonces.